Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de IMR Podcast, el podcast del Instituto de Medicina Reproductiva. Como siempre me acompaña la genial licenciada Violeta Navas, psicóloga, y en el episodio de hoy nos acompaña particularmente Facundo Coppola. Él es doctor en psicología. Tengo un espacio de capacitación para terapeutas sistémicos, psicólogos, profesionales de la salud mental que se llama Espacio PIES, que es el espacio de prácticas itinerantes en estudios sistémicos. Está en Multiespacio Familia, que es mi centro de atención de pareja y de familia. Y también trabajo en lo público la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia. Ah, perfecto. Bueno, y junto con este gran personaje lleno de conocimientos, Que tenemos, además es una gran persona. y además una gran persona, por supuesto, vamos a hablar principalmente del amor en los tiempos de técnicas de reproducción humana asistida y cómo se ve afectado el amor de pareja, principalmente, en los contextos de fertilidad, del proyecto de lograr o no lograr de formar familia. Eh, bueno, hay mucho para hablar, hay muchos tópicos que en realidad nos resultó un poco difícil inicialmente cómo podíamos hacer para articular el amor romántico, el amor filosófico, ¿no? El concepto del corazón, la media naranja, en el contexto de la fertilidad, donde es un concepto más médico, más biológico, científico, si se quiere, ¿no? Y estos dos mundos que en un principio se pueden mostrar irreductibles o enfrentados el uno frente al otro, vamos a ver que no, que están íntimamente vinculados y conectados entre sí. ¿Qué es el amor para ustedes? Una incógnita. Una incógnita. ¿Te enamoraste alguna vez? Sí, sí. Y fue una incógnita. La incógnita fue la correspondencia. Empecemos por ahí. Claro, el otro Eh, me corresponde. Exactamente, empecemos por ahí. Y bueno, depende de la edad de uno también, si esa incógnita es cada vez más grande o más chiquita. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Está bien lo que siento o no? ¿Es la persona correcta? ¿No? ¿Cuánto va a durar esto? No. O sea, podríamos decir un mar de incertidumbres, Exacto. de desencuentros en el discurso, ¿no? Y de esa sensación que tenemos al principio de querer encajar para el otro, querer ser perfectos, ¿no? Ya Platón nos hablaba del concepto de completitud, de buscar lo que nos falta en el otro, bueno, la media naranja, el amor romántico. Y de repente podríamos pensar que a veces el proyecto de hijo en ese amor aparece también como un deseo de buscar algo que falta para que esa pareja, que no en todas, y menos hoy en el 2026, pero todavía sigue sucediendo, ese proyecto de continuidad. Justamente ustedes como Sí, psicólogos, consideran de que en el contexto de una pareja, cuando una pareja firme, estable, donde hay amor romántico y demás, en ese contexto de estabilidad de pareja, ¿surge el deseo de paternidad o maternidad? O sea, se ve incrementado el deseo de paternidad y maternidad producto de una pareja estable, romántica, amorosa y bla, bla, bla. yo creo que sí, no siempre. Hoy no hay certezas en términos de los vínculos. Los vínculos están, por suerte, esta es mi opinión personal, preguntándose mucho más qué quieren, qué desean, cómo quieren trascender. Eh, Hubo muchas épocas y muchas generaciones en las que el deseo de hijo o hija estaba impuesto por mandato, ¿no? Era lo que debíamos hacer, sobre todo para nosotras las mujeres. Creo que eso se está rompiendo mucho, pero sí es cierto que aún es un proyecto posible para muchas familias y parejas igualitarias y parejas heteronormativas. Entonces está bueno pensar en que el deseo aparece como un paso más en esa evolución de la pareja, el deseo de hijo me refiero, o no. Insisto, esto quiero que quede muy claro, no siempre tiene que ser así. Una pareja está completa cuando no desea tener hijos también. En función de eso podemos pensar otro tipo de problema. Pero cuando sí desea un hijo y ese hijo o hija no aparece por el embarazo espontáneo, tenemos un gran signo de pregunta. Yo quiero preguntarle a Franco Urrego qué es el amor para él. Cuando recién hiciste la pregunta, se me vino a la mente algo que había escrito hace mucho tiempo, medio adolescente, que había puesto amor y una página en blanco, como que nadie podía escribir en nombre del amor, dado lo importante que era, como quién se atrevía a dar una definición. Eh, Después, bueno.
pensé todo lo contrario, que todos tenemos que hablar del amor. O sea, y de hablar de las formas de que cada uno tiene el amor y qué es lo que es para cada uno. Y se me vino algo que por primera vez, recién ahora, que pienso que es el sustrato esencial de la vida, ¿no? De lo que motoriza la vida. Y con elementos concretos y elementos mágicos y misteriosos. O sea, y en esa combinación está, bueno, la chispa de estar en este mundo, ¿no? O sea, y eso atraviesa todos los procesos psicológicos, relacionales, incluido este que estamos hablando, ¿no? De cuestiones de fertilidad y el amor en tiempos de reproducción humana asistida. Ujú. Así que por ahora pienso que es eso. Hermoso. Aparte, qué gran tema que ha atravesado a todos los pensadores de todas las épocas, los artistas, los escritores. Digo, ¿qué somos sin amor? En relación a esto que decís tan bonito, ¿no? ¿Qué somos sin amor? Ahora, también pensando en un amor real y en un amor lejos de esos imaginarios imposibles de satisfacer, que muchas veces nos hace sentir menos libres, cuando el amor debería potenciarnos a ser más nosotros mismos o a crecer o a evolucionar, ¿no? Ya sea el de pareja, el de amistad, el amor de padre, el amor de madre. Yo creo que el amor es algo maravilloso, único y que es imposible de definir porque también tiene que ver con cada uno. Es decir, encuentro al amor como algo desde la singularidad. Imposible de encasillar en una definición. Buscaba autores para tratar de expresar desde la mirada de algún escritor que era el amor y no me quedé con ninguno, eh, porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se vive desde el uno mismo. Y Kundera, que seguramente lo conocen, que es un autor que a mí me gusta mucho, dice que justamente el amor no es mirarse a uno mismo, sino mirar juntos hacia un lugar. Entonces también ahí entiendo que el desafío es, en esa mirada juntos hacia, construir desde la singularidad hacia dónde mirar. O sea, el amor como unión, Sí, ¿no? como sustancia de unión. Claro. Epa, epa, bueno, acá Igual esa cita no es mía. ¿No? No, ¿Te pero la podés adjudicar si querés? no debo, pero es una cita que me ha llegado Bueno, del equipo con el que trabajamos tan amoroso. está bueno eso, porque tiene que ver con lo que dice Milán Kundera, ¿no? El amor no es la mirada de uno sobre otro, del otro sobre uno, no es algo individual, ¿no? Que pueda haberlo, pero más como algo colectivo, ¿no? Como algo que une, algo que combina los dos. Y bueno, llevándolo al ámbito de la reproducción, justamente, ¿no? Se unen dos células, podríamos decir por amor, incluso si se quiere, ¿no? Que se atraen mutuamente y forman un nuevo individuo. Y hay algo interesante en este contexto, ¿no? De la unión, porque dentro de la biología, o sea, dentro de las ciencias, no solo de la biología, de la física y la química, la biología también, existe la metáfora como un elemento para explicar eventos biológicos, filosóficos, etc. Y dentro de lo que es la biología, sobre todo en el proceso de la fertilidad, hay una metáfora que está bastante interesante. Cuando el espermatozoide, que es la célula que produce el varón, se encuentra con el óvulo producido por la mujer, se tienen que unir para que haya una fecundación. Y en esa unión intervienen de un lado y del otro proteínas. En el caso del espermatozoide, la proteína se le llama izumo. Izumo viene del japonés, que la persona que lo describió, un investigador japonés. E Izumo es el nombre de un santuario del matrimonio y la unión matrimonial. Qué interesante. Cuando este hombre propone la existencia de esa proteína, dice, debe existir su contraparte en el óvulo. Entonces hay que encontrar esta otra proteína. La comunidad científica, quienes se dedicaban al ámbito de la reproducción, salieron todos a buscar esa proteína. Cuando la encuentran, le ponen de nombre Juno. Juno por la diosa romana de la fertilidad y los nacimientos y el embarazo. ¿Cómo se unen estas dos proteínas para generar eventualmente toda la cascada de eventos que terminan llevando en última instancia al embrión? Fíjense cómo se utiliza la metáfora
Y no es una metáfora de unión de llave y cerradura, como por ejemplo se usa mucho, sino no, de matrimonio, de unión, de amor, si se quiere, representado entre estas dos entidades, que es un santuario japonés, y la diosa del amor romana. Perdón, no del amor, del matrimonio y de la fertilidad romana. Qué interesante, muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando estas parejas que se aman empiezan a mirar hacia ese futuro que definíamos recién, a tener un proyecto, y en ese proyecto implícito muchas veces aparece el deseo de hijo o hija y no llega? Y nos encontramos con el desafío de un cuerpo o de dos cuerpos que no logran espontáneamente el objetivo del embarazo. Podríamos decir que ahí el proyecto tiene un primer obstáculo. Entonces, entiendo que el amor debería servir como sostén para traspasar ese obstáculo y lograr algo en consecuencia, pero también es un gran desafío. Como terapeuta de pareja, Facu, ¿qué pasa con una pareja cuando tiene un desafío, este u otros, que pueda de alguna manera poner en riesgo algo de esa narrativa inicial que los une? Y mueve la estructura, mueve la estantería, la base eh, sobre la que está anclada un poco la pareja, con la posibilidad que eso tiene de reescribirse o con la amenaza de la disolución. Digamos, tendrá que ver cómo lo atraviesa la pareja, con hacia qué caminos y hacia qué lugares va. Si puede irlo convirtiendo en un proceso de mayor unión y de evolución y de transformación, o si la dificultad y los caminos de cada uno son diferentes y generan una gran amenaza que lleven hacia, bueno, quizás estados más defensivos y cada uno marcando un camino distinto. Pero en la clínica, al menos lo que yo he encontrado, más allá de que vos sos la experta en el tema, a mí lo que me ha llegado, yo veo mucha compasión en las parejas cuando atraviesan una situación así. Porque por ahí está quizá algo de la fantasía de, bueno, que esto puede ser terrible, ¿no? Para una pareja. Yo, por lo menos lo que veo es un gran desafío, puede tener elementos eh, que movilizan enormemente, pero genera mucha compasión, mucho acompañamiento, eh, quizás posterior a algunos estados defensivos, pero ahí como aparece una mirada más humana, de apoyo interno, por lo menos en los casos que me han ido llegando a mí. Vos como experta, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, aparece, es muy bonita la compasión. También creo que tenemos que enseñarnos a nosotras mismas como mujeres en esto, ¿no? El género femenino sobre todo, a tener una mejor relación con la autocompasión, Mm, porque por ahí intentamos sobrecompensar un montón de cosas. Esto se ve en la clínica, se ve cuando estudiamos desde el feminismo, el género. Ante cualquier cosa que sucede en la pareja, la mujer tiene como un intento a la compensación, a continuar, a tapar, a sostener. Y aparece algo muy bonito ahí cuando el varón se abre también, o en el caso de que sea una pareja igualitaria, la otra persona, el otro integrante o la otra integrante de la pareja aparece ahí como desde un lugar lindo para dialogar y abrir y poder pensar en esto como un duelo, como ese duelo que es distinto a otros duelos, es un duelo más simbólico, donde está el cuerpo presente, donde a veces hay un duelo genético, si no hay gametos, óvulos, espermatozoides, donde yo creo que la comunicación, y acá como terapeutas sistémicos me parece que tenemos un rol único, la comunicación se vuelve fundamental para repensarnos, para entender que no hay culpa, para reescribir algo del orden de la identidad, ¿no? Bueno, que soy una mujer que no puede, ¿no? Aparece mucho en la clínica esto de, bueno, no voy a hacerte feliz, tanto en varones como en mujeres. Las mujeres somos muy de, bueno, elegí a otra porque yo, ¿no? Aparece un poco esto y el varón diciendo, no, pero yo te quiero a vos. Mm. Esto se escucha mucho y bueno, ahí el trabajo del terapeuta es abrir y decir, bueno, ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué se eligen? ¿Por qué empezó esto? ¿Por qué? Y de nuevo, insisto, el trabajo sobre las narrativas, ¿no? ¿Qué decimos de esto que hemos construido? Las narrativas, le cuento a la gente que nos está escuchando, es re importante porque es la manera en la que nos contamos nuestra propia historia, nos contamos quiénes somos, nos hablamos de nuestra identidad.
Y a veces entramos en lugares muy, muy estancos, muy determinados por lo que hemos escuchado de nosotros en la infancia. Y la terapia es un espacio para repensar esto, ¿no? Somos el tímido, el que no se animaba a nada, somos la sociable amiguera, somos la que cuida, somos el que sostiene, el fuerte, el que no llora. Bueno, poder pensar desde esos lugares y a veces estos desafíos de nuestro mirar hacia adelante nos hacen preguntarnos un poco más y contarnos otra cosa. Eh, Ahora, aparece muchas veces y en parejas igualitarias, Facu, contestándote desde mi experiencia clínica, es muy distinto porque en parejas igualitarias se elige la reproducción asistida, ¿no? La reproducción asistida parece como un puente que me posibilita encontrar ese otro gameto que no tiene mi pareja. Si somos dos varones, nos falta quien geste, que ponga el óvulo. Si somos dos mujeres, nos falta quien ponga el espermatozoide. Volviendo a la metáfora esta de Sí. espermatozoide y óvulo que se juntan, hoy hay realidades de familias que no tienen del otro gameto. Ujú. Acá la medicina reproductiva parece como una posibilidad. Pero en mi experiencia clínica, cuando se empieza a transitar este puente amoroso del médico que me ayuda o la médica que me ayuda, el cuerpo también se ve cerrado. No es tan fácil, ¿no? Cuando una vez que comienza el camino. Entonces, aparece un duelo en la pareja heterosexual por un diagnóstico. Entonces, el camino médico me abre una oportunidad, pero me avasalla. Entra en algo que era íntimo, era de la pareja, era del encuentro, era de la sexualidad compartida, del placer, se ve avasallado por la técnica médica, por el diagnóstico, por las medicaciones, por los pronósticos. Y en las parejas igualitarias aparece como una esperanza, una posibilidad, una herramienta transformadora de la sociedad. La medicina viene a decirnos que las parejas igualitarias pueden tener hijos e hijas, pero avasallan los cuerpos de la misma forma, ¿no? Ujú. Y desde un discurso específico, que es el discurso médico. Ahí entramos nosotros como terapeutas sistémicos a ayudar a desarmar un poquito todo esto, con información, que me parece súper importante, y con el acompañamiento emocional que implica pasar por un tratamiento de reproducción. ¿Qué piensa? Hmm. Sí, mira, primero sí a grandes rasgos, sí puedo comentar un poco de la poca experiencia que yo he tenido en el ámbito no médico, porque no soy médico, pero sí noto que hay al menos desde la perspectiva de los varones, que en general vieron que los varones somos más reservados, mucho más, tendemos a, tenemos muchos tabús, no solo de los sociales, sino ya generacionales y de género por ser hombre masculino me refiero. Eh, Acceder a una clínica de fertilidad y a una técnica de reproducción es un camino muy fuerte para el varón en general. Algunos quizá lo pueden trabajar mucho más, con más facilidad, me refiero no, pero en general lograr dar con un diagnóstico es una cosa, pero el camino a recorrer, eso es otro cantar bastante distinto. Eh, Porque llega a un nivel ¿cómo podría decirlo? De involucrarse tanto en la vida privada del varón o de la pareja que puede que se sienta como una invasión de la privacidad, ¿no? Hasta no me sorprendería que más de uno diga, me cambia el metabolismo de la pareja este procedimiento o tener que llevar a cabo estas técnicas de reproducción modifican mi metabolismo con mi pareja o mi diario vivir. Y yo creo que eso puede tergiversar en algún momento el amor de pareja. Ahí es donde coincido con vos, la importancia del acompañamiento terapéutico, ¿no? Para poder identificar estas dolencias, estos miedos, estas dudas, duelos, y de poder tener esa capacidad para poder separarnos de lo que es, o quizás no, de lo que es una técnica de reproducción y del amor de pareja propiamente dicho. A ver, yo me gustaría unir un poco esto que venimos hablando, eh, porque me quedé pensando en qué es el amor. También pienso que el amor es una experiencia, o sea, una experiencia que no se puede explicar, digamos, a una persona cómo es que te quieran o cómo tenés que quererte, sino tiene que ser es una vivencia. Y de acuerdo a cómo sean esas vivencias, eso se traslada al ámbito de pareja y de acuerdo a cómo sea esa experiencia en la pareja,
eh, eso va a dar una relación más amorosa o más atravesada por elementos maltratantes que son frecuentes en la clínica también. Em, y de acuerdo a esa experiencia va a teñir o a dar una perspectiva particular de cómo impacta esto, creo yo. Em, Siempre me parece que va a ser un impacto sobre todo en parejas hetero que, que no esperan tal vez que esto suceda. Eh, pero la definición, la perspectiva que vaya a dar la pareja de eso puede ser o más eh, opresora de la propia pareja o más posibilitadora. Como, bueno, una forma de reconstruirse o una forma de evolucionar. Y en esto del proceso la comunicación me parece que es fundamental porque implica sí o sí que la pareja se comunique más y más profundo de un montón de cosas tal vez que no se habían dicho durante mucho tiempo incluso, ¿no? O sea, una sexualidad que por ahí iba sobre ciertos rieles y no se conversaban algunas cosas, ahora tiene que ser conversada. Eh, Mm. no hay tanta opción a no hablar algunas cuestiones porque el mismo proceso te va involucrando en que te va obligando un poco como a hablar en el buen sentido y entonces el eje de la comunicación y de la flexibilidad en el proceso me parecen fundamentales. Y habrán parejas que en ese camino, por lo menos como yo lo veo, tendrán como a activarse de una forma más segura, dándose confianza entre ellos. Otras tenderán como a hiperactivarse en la búsqueda, en el encuentro rápido de resultados, en, en la proximidad permanente entre ellos, y otras se pondrán más distantes, como a fines de evitar algo de ese dolor. Y habrán parejas que se irán complementando en eso. Alguien se hiperactivará y el otro se pondrá más distante. Para mí como clínico, nuestro trabajo ahí es ayudar en la flexibilidad, ¿no? Que acá las rigideces no van a colaborar, sea hacia donde sea que llegue el punto, no va a colaborar en transitar el proceso de una forma más saludable. Pensaba en Clarice Lispector que dice, amar no es tener que comprender del todo. Y cómo estamos atravesados a veces por la idea de que amar es comprender al otro en todo, es fusionarse, ¿no? Borges también decía que el amor no es fusión. El otro como algo indescifrable, algo irreductible. Está buenísimo lo que acabas de decir porque la comunicación nos acerca, pero también desde una encrucijada. Sí, por eso para mí esto del amor con elementos concretos, tangibles, pero también mágicos, en todo el proceso, incluso este que atraviesa la pareja y incluso en lo médico, entiendo que hay un punto donde, bueno, suceden o no suceden cosas y que tendrá sus propios misterios. Y creo que uno nunca sabe cómo atraviesa esta experiencia a uno mismo, a su propia pareja y qué va pasando con eso del todo. Pero sí es importante intentar acercarnos a algo de eso em, para que al menos, no sé si vamos a comprender del todo, pero que la otra persona se sienta más o menos comprendida en lo que está pasando, acompañada. El punto para mí del apoyo dentro de la pareja eh, y, y- y el apoyo social incluso hacia la pareja, pero es otro tema, me parece fundamental. La pareja, cuando atraviesa estos procesos, pone mucha energía vital, ¿no? En eso. Em, y eso puede generar unión, pero también es un coste energético importante. Cuando esto llega al puerto que la pareja desea, suponete que quede embarazada o que tenga un hijo, eh, eso acompaña otro proceso hipervital que necesita muchísima energía de la pareja también. Entonces, por eso, con más sentido, para mí, la pareja es un sistema que necesita mucho apoyo del contexto y de ellos mismos y de la terapia muchas veces para poder ir eh, conservando,
restos energéticos, retransformándolos, dirigiéndolos hacia lugares sanos y que permita atravesar cada una de las instancias, porque no es como que se llega a un momento y listo, o sea, se llega a un momento y empieza una nueva etapa con Ujú. personas que han atravesado esos procesos además, y que en algún punto es inevitable que algo de eso te, te reescriba a vos también, Ujú. esa vida. Bien. Es decir que, por así decirlo, una pareja tiene como hitos, ¿no? Formar familia. Supongamos que tienen éxito y logran tener un hijo, ya sea por métodos espontáneos, naturales, digo, o por medio de la medicina reproductiva. Eh, Empieza un proyecto nuevo, ¿no? Que es el proyecto, bueno, antes éramos pareja, ahora, además de pareja, somos papá y mamá, o mamá, mamá, papá, papá. No importa esa configuración, pero ahora ya estamos con una criatura, por así decirlo, cuidándola. ¿Ese proyecto desplaza al otro? Es decir, el proyecto de ser padre-madre, ¿desplaza al proyecto de pareja? Yo lo que pienso es, depende qué tan identitario era eso para alguna de las personas. O sea, Ujú. si eh, el ser padre o madre estaba en algún punto de su interior como un anclaje identitario, si soy esto o no soy nada, o estoy solo para esto, o sea, eso puede, bueno, comerse un poco el resto de las cosas cuando estés vivido tan como identitariamente. Ya, Si no hay otras posibilidades de esa persona, y en esos casos, cuando eso no se da, es mucho más difícil para esa persona, porque el ser está definido como por ser o no ser algo de eso, y que puede tener que ver con una incorporación de mandatos sociales que están circulando y que son claramente binarios en cuestiones de género. Eh, pero después, si la pareja se ha constituido sobre cuestiones que no son absolutamente eso, creo que es más posible que lo lleve adelante. Pero va a ser un desafío inevitablemente, porque antes el ser que cuidaba a la pareja era la pareja en sí misma y a cada uno. Pero ahora llega un ser en claro. un enorme estado de vulnerabilidad y que requiere que la pareja se aboque completamente a eso. Posiblemente con el tiempo eso se va equilibrando. No sé vos. Sí, totalmente. Igual. Yo creo que le añade un nivel de complejidad, ¿no? Al Claro. asunto. Me gustó mucho lo que dijiste de las energías. O sea, venimos con energías algo desgastadas a veces cuando transitamos tratamientos de reproducción humana y de repente nos encontramos con la energía que nos requiere un puerperio. Lo que le va a pasar a la pareja es, va a perder ese equilibrio que tenía previo, va a tener ahí una especie de terremoto y va a tener que recuperar un equilibrio o reescribir un equilibrio nuevo, conseguir un equilibrio nuevo. Cuando decimos equilibrio, no siempre estamos hablando de que sea un equilibrio sano, ¿no? En el mejor de los casos es sano. Y para poder escribir una nueva historia va a haber que repartir roles, equilibrar responsabilidades, repartir tareas. A la luz del feminismo eso se ha vuelto también más complejo porque la mujer hoy tiene otros deseos también, ¿no? El deseo de quedarse en casa y ser la principal cuidadora de los hijos e hijas. Entonces el varón ahí también está interpelado en su masculinidad, ¿no? Tenemos en general, estamos hablando de las parejas heterosexuales, pero tenemos en general dos personas que trabajan, varón y mujer, y que deben de una manera equitativa dentro de lo posible, dependerá también las libertades de cada uno en sus trabajos, repartir el cuidado de los hijos e hijas. Y al mismo tiempo traer los medios económicos para que esa familia subsista. Y al mismo tiempo, en el mejor de los casos, que cada uno tenga algún espacio recreativo que lo haga feliz, más Mm, allá de los hijos y las hijas, ¿no? claro. Y en los primeros años para esa pareja se genera algo del mirar para adentro, los primeros años de los hijos, me refiero, o hijas, mirar para adentro. Entonces la energía está puesta en esa crianza, por el nivel de vulnerabilidad de nuestros hijos e hijas y porque nos estamos conociendo en nuestra nueva tarea. Perdón, interrumpo, cuando decís mirar para adentro, ¿te referías a la mirada interna de una persona hacia sí mismo No, o de la pareja, de mi pareja o tema. del... Me refiero al y el sistema sistema. que es El mira, sistema es la familia. ahí va. Nosotros como terapeutas sistémicos miramos a la familia como un sistema que tiene jerarquías, que tiene un nivel de comunicación determinado, que tiene estos equilibrios de los que hablábamos recién. Y tratamos como terapeutas de ayudarlos a encontrar la mejor versión de funcionamiento de ese sistema. Ahora, el hijo o hija viene a movilizar todo lo que esa pareja había conseguido como familia hasta ese Lo que venía momento. construyendo, lo que venía. Exactamente.
En el mejor de los casos es un desequilibrio para un nuevo equilibrio que va a generar una transformación bonita y de trascendencia. En otros casos esto no es posible y el sistema se diluye. Y habrá que, y este es otro gran podcast, habrá que ver cómo somos como familia, no estando juntos los padres como pareja. Este mismo desafío también lo tienen las mujeres que forman pareja y los varones que forman pareja. Es decir, también lo tienen las familias igualitarias. Muchas veces, a ver, con una mirada que también carga de culpa y de estigma de la sociedad, ¿no? Que esto, insisto, me encanta lo que dijo Facu en relación a que la familia y la pareja necesitan apoyo social. Estamos insertos en una sociedad que nos interpela, nos ayuda o nos cuestiona. La escuela, el pediatra, que bueno, suma o no a lo que venimos haciendo, reta, no reta. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Hay que reescribir la historia familiar. Ahora, en este contexto, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con ese amor inicial que era seducción, que era arreglarme para salir con el otro? De los bombones. Era estar a disposición, era pensar cada palabra que iba a decir para que todo eso encajara. ¿Qué pasa cuando me levanto y no tengo ganas de nada porque no dormí? ¿Qué pasa cuando me desilusiona que el otro no está como yo esperaba que estuviese, ¿no? Esas expectativas. ¿Qué pasa con los reproches? ¿Qué pasa cuando se empantana la comunicación? ¿Cómo reconstruimos un amor que sea diferente, y en el mejor de los casos, hermoso? Los procesos terapéuticos, los procesos terapéuticos individuales van a ser también importantes en la medida que se pueda como acercar a eso, porque implica un poco revisar nuestras defensas, nuestras elecciones, nuestros estados emocionales. Y hay personas que en estas situaciones, que son estados de mayor vulnerabilidad de alguna forma, sea cuando estás buscando, o cuando en el embarazo, cuando en el parto y en el puerperio, eh, frente a la vulnerabilidad, algunas personas se retraen y tienden como a eh, defenderse mucho y se puede sentir mucho abandono interno en la pareja. Y en cambio hay otras personas que no, bueno, se acercan más. Y nosotros los varones creo que en ese sentido tenemos muchísimo que aprender, porque durante años se nos ha un poco educado a la autosuficiencia compulsiva y a no mostrar vulnerabilidad y a no saber cómo surfear olas de vulnerabilidad y acompañar hasta llevar a buen puerto, no sé. Y entonces, bueno, aprender a, de alguna forma, estar ahí es un entrenamiento, creo, que por lo menos yo lo hablo en lugar de varón, nos toca como ir aprendiendo cada día. Em, y tendemos a retraernos un poco frente a esta situación. Entonces, bueno, ver que la apertura de nuestra propia vulnerabilidad, que acompañar el proceso de vulnerabilidad, no solo no nos va a hacer daño, sino que puede ser algo lindo y que reconstruya algo del amor. Pienso que en esto de qué pasa con el amor, que toca puntos como muy profundos, o sea, que van mucho más allá, o sea, todo este proceso, ¿no? De la cuestión de la seducción o la cuestión de que igual tienen su costado mágico, ¿no? Pero toca puntos humanos esenciales, o sea, que son clave y va a ser clave cómo lo vea cada persona, si se asegura en la pareja o se siente un poco librado a su propia suerte dentro de la pareja. No sé si, no creo que haya una fórmula, por supuesto, pero saber que se juegan cosas importantísimas en lo que está pasando, y que puede ser para mejor o bueno, para caminos diversos. Yo me pregunto si es posible un amor que nos lleve a convivir con las heridas. Cuando uso la palabra herida me refiero a esa imperfección que tenemos por ser humanos y no a cerrarlas o maquillarlas. ¿Existe un amor posible con el que podamos, digamos, convivir con esa falta, con eso que no es como nos vende el Instagram? Perdón, dale. No, por favor, vos sos la voz autorizada. No, pero yo pienso que cuando es un poco como el cuerpo, no sé, o sea, cuando la herida es muy profunda, o sea, cuando la herida ya desangra, cuando la herida es recurrente, bueno, es casi, si uno conviviera con heridas así, sería convivir un poco con algo que ya está poco muerto.
Ahora, cuando las heridas son subsanables y hay un deseo de reparación y un deseo de permitir que ser reparado, o una permeabilidad a eso, eh, pienso que sí, que es posible y que es posible entenderlo como un acto también de maduración de las personas, de la pareja, que uno va aprendiendo de ciertos errores, y que vuelve a aparecer a veces algo de la compasión en eso. Es decir, bueno, entiendo que te equivocaste, o entiendo que me equivoqué, o entiendo que no era por ahí, propio de la maduración, pero si eso ha calado hondo y si eso ha llevado a cuestiones traumatizantes, que a veces se da, bueno, tal vez mejor sea recuperarse por otro lado, no sé. Pero si hay voluntad y buena voluntad, bienvenido para ambas cosas, ¿no? Y la terapia de pareja es un punto que colabora mucho en generar un contexto donde la pareja se pueda reparar. Yo insisto un poco en esto porque a mí me parece que la pareja es un sistema un poco olvidado, o sea, están las familias o los niños y queda la pareja ahí como un sistema algo olvidado que necesita como pensarse, ser apoyada, apoyarse, eh, porque bueno, es el núcleo además que atraviesa a las relaciones familiares y después a lo personal. Mm. Sí, sí. ¿Vos qué decís de las heridas en esta situación? Yo creo que somos heridas, Mm, que como ser humano estamos atravesados por el dolor desde el inicio, ¿no? Y creo que hay que darle la bienvenida a ese dolor. mm, El dolor es la única manera, y me peleo con esto desde lo personal también, ¿eh? Porque muchas veces me he preguntado, che, ¿no hay otra manera de aprender que no duela tanto? Pero somos dolor, porque el lenguaje ya nos sumerge en un mundo de, de no perfección, de cosas que no van a ser como esperamos, deseamos. La muerte, sí, la muerte como algo que nos atraviesa como especie, ¿no? Esta autoconciencia de la finitud de todos los que amamos. Entonces creo que desde ese lugar la posibilidad del encuentro con un otro, y acá voy a citar a Sábato, que es un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Que él dice que es el otro el que siempre nos salva, y que si hemos llegado a la edad que tenemos es porque incesantemente nos han ido salvando la vida. Entonces pensaba en estos niños y niñas que tenemos que cuidar por su vulnerabilidad en el nacimiento hasta que tienen algo de autonomía. Pensaba en nosotros cuando hemos sido y nosotras vulnerables en nuestra primera infancia. Desde ese lugar, aceptando el dolor, aceptando las heridas, creo que es posible un encuentro con un otro y amar, mm. desde un lugar también eh, de humildad. Comparto que es importante incorporar digamos, como el dolor como un elemento de la vida y de las relaciones. Lo que a veces intento trabajar en la terapia es que puedan diferenciar ellos, qué cosas entristecen y qué cosas lastiman, Ah, bueno. ¿no? O sea, hay cosas en el proceso que serán dolorosas, propias de cualquier proceso vital, eh, pero hay otras que lastiman y cuando ya lo que lastima es recurrente, cuando el trato atraviesa tanto el amor, ahí ya es diferente. Entonces, que las parejas puedan hablar para no lastimarse y poder acompañarse en el dolor, bueno, una fortaleza en ese caso de las parejas. Hasta ahora hemos hablado mucho, ¿no? Del amor de pareja, ¿no? Del amor que una persona siente hacia otra persona, hacia nuestros hijos e hijas, etcétera. Y a modo como de frase cliché, por así decirlo, para amar al otro, ¿tengo que amarme a mí mismo primero? Yo pienso que no, que hay una cuestión como amate a vos y cuando te ames a vos vas a poder amar a otros. Yo pienso que hay que permitir los caminos de la experiencia amorosa múltiples, digamos, y a veces hay relaciones que nos reparan y nos hacen sentir amor que no sentíamos y eso nos permite sentirnos queridos y amar y por supuesto que si estamos con una relación a veces muy autodestructiva con nosotros mismos, eso se puede trasladar al ámbito de la pareja, que bueno, es una cuestión muy íntima y a veces lo tratamos un poco como nosotros mismos. Pero hay un mito, y bueno, hasta que no estés bien con vos. Seguro que hay cosas que revisar de uno, pero
pero hay que permitirse el amor, inclusive y sin romantizar todo el proceso de la reproducción humana asistida, que atraviesa cuestiones corporales, legales, que uno no sabe ni está preparado, pero puede ser también una experiencia amorosa, lo pienso. Y por lo menos así lo viví yo, ¿no? Que eh, yo agradezco la invitación acá como psicólogo, pero yo también he sido paciente junto con mi pareja de IMR y han sido una institución muy cálida que nos ha recibido con mucho amor, que permitió que el amor circule en momentos delicados, ¿sí? Y bueno, que nosotros aprendimos ahí un poco que hay situaciones donde eh, no solo la crianza es en red, como se dice, sino que la gestación es en red, y IMR es una gran red, creo, para eso, ¿ah? Con la calidad de los profesionales que tiene y bueno, todo esto de divulgación que se está haciendo. Así que, más allá después cómo se dio lo nuestro, nos ayudaron mucho a preparar ese ecosistema Mm. para que surja Qué lindo. y que hoy Milo estés con nosotros. Qué lindo pensarlo como un ecosistema Ajá. y como elementos que acompañan una gestación. Bueno, gracias por compartir eso, Facu. Yo acuerdo con Facu, ¿no? Tenemos un peligro a la hora de pensar que el amor tiene que ser primero propio y después de pareja, pero sobre todo también en esta época en la que todo el mundo nos dice que nos amemos, que nos miremos, que hay algo del orden del mirate a vos mismo y hacete un propio altar, y las relaciones se han vuelto tan líquidas, Ujú. eh, tan, no podemos hacer ningún esfuerzo por el otro, porque si hago un esfuerzo por el otro no estoy pensando en mí. Estamos corriendo ahí un riesgo de época que está bueno, porque también viene, ¿no? Como en respuesta a otros momentos históricos en los que el amor era dar todo por el otro y desdibujarme completamente, incluso, Ujú. nada, Claro, el no amor como pensar en una lo... actitud altruista, amás en la medida en que el otro sos todo para el otro. Yo creo que no hay fórmulas, insisto en esto que hablamos de lo subjetivo y lo único de esa persona y de esa pareja en sí, pero creo sobre todo que el trabajo está en la comunicación, en la aceptación de la vulnerabilidad, tanto del varón como de la mujer, y en eso que podemos armar juntos, mirando hacia ese futuro posible y único, ¿no? Como decíamos en un momento, sin fórmulas. Porque también pasa mucho esto de que nos vienen a pedir el secreto para, ¿no? A veces a los terapeutas de pareja o de familia, y también a veces en el ámbito de la medicina reproductiva se piden determinadas garantías de proceso, determinado tipo de hijo, de salud de hijo. Pero ese es otro gran tema para entrar ahí, ¿no? Pero para ir cerrando pensaba en sin garantías, sin posibilidades de perfección, animarnos a la aventura de amar desde una vulnerabilidad que me va a permitir una entrega mayor y algo que excede cualquier posibilidad de control. Ujú.